Mi nombre es Alberto Cabañas Osorio y bueno, soy ahorita en el Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Ajá, trabajo todo lo que es crítica de la cultura y estudios visuales y bueno, pues tengo el doctorado en ciencias en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sí, me especialicé en cine, la maestría en Historia del Arte, vengo de Ciencias Políticas, la carrera de Comunicación y Artes Escénicas en el IMBA, ¿no? Trabajo muchas cosas artísticas, danza y todo eso, pues trabajo mucho el arte, ¿no? Bueno, porque de algún modo yo he trabajado en cine también, ¿no? Trabajé con todo este cine de ficheras, trabajé con muchas cosas en coreografías. Entonces me di cuenta que, bueno, la danza en el cine es un tema bien especial. Hay mucha danza en el cine mexicano. Entonces, bueno, empecé a investigar sobre la danza que yo mismo hacía como coreógrafo, pero después empecé a ver que hay mucha danza en el cine mexicano. Y eso me lleva, bueno, un poco a categorizar la rumba, la cabaretera, todas ellas son bailarinas. Son bailarinas, pero lo que observé es que la crítica a la historiografía las cataloga todas bajo conceptos de rumberas, cabareteras, de mujeres fatales, todo eso, pero no hay como un desglose en cuanto a jerarquías de danza, jerarquías corporales, por qué bailan rumba, por cómo se conforma esta imagen en el cine mexicano, qué hacen, cuándo empieza a bailar, por qué se usa la danza en el cine, ¿no? Entonces, bueno, me empieza a estudiar, a interesar este tema y empiezo a estudiarlo, desde Santa hasta finales de los años 60, ¿no? Empiezo a estudiar todo este cine, ¿no? Entonces me doy cuenta que hay una serie de categorías y entonces hacer un curso como esto de rumberas y cabareteras, bueno, tiene que ver primero como en esos clichés que el público conoce del cine mexicano, pero ya durante el curso, bueno, pues analizar todos esos matices de danza, de construcción corporal, de épocas que se cruzan en el cine mexicano, de la influencia norteamericana, de la influencia caribeña, cubana, y todas estas formas de hacer danza que de alguna manera se convierten en este cine musical de la época de oro de México, ¿no? Okay. Entonces es un poco por ahí digamos, el detonador. ¿Por qué estudiar este cine? Bueno, ¿por qué hacer un curso de la Cineteca? Bueno, porque de alguna manera pues, el cine mexicano es un reflejo activo de la sociedad, de la época, ¿no? No un reflejo pasivo, es un reflejo activo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que activa los valores de la época, los valores en cuanto a la mujer, en cuanto a la danza, en cuanto a las estructuras dramáticas, te hablan de cómo el mexicano ve a la mujer en el cine, ¿no? Entonces, bueno, de ahí se desprenden muchas cosas más, ¿no? Definitivamente hay varios tipos de mujer en la cinematografía mexicana, ¿no? Pero ¿qué sucede? Bueno, sí se articula bajo opuestos, bueno o malo. Digamos que es una manera de conceptualizar el lenguaje, los propios valores culturales y el cine también. Se da mucho en las estructuras dramáticas. Conceptualizamos o es hogareña, es muy buena o es prostituta. Digamos, es una manera de, ¿qué te puedo decir?, abstraer los valores de la sociedad y que se empiezan a ver coagulados en los géneros cinematográficos. Pero definitivamente hay muchos valores más, ¿no? Bueno, está esta mujer poderosa en términos de sensualidad y erotismo, ¿sí? En donde el erotismo se da al amparo de la noche, se da bajo conceptos de lo nocturno. ¿Por qué? Porque la sociedad misma no le permitía y no le permite a la mujer todavía encumbrar a los círculos de poder, a los círculos de la seducción, del erotismo. No se le es permitido. Entonces, por eso estas películas de alguna manera proponen el erotismo de la mujer, pero de estructuras dramáticas donde la mujer la matan o se reivindica, ¿sí? O se sale de ahí, se casa y tiene hijos, ¿sí? O se muere porque lo que le pasa, por la mala vida que lleva, pero tiene que reidentificarse de acuerdo a las estructuras sociales. Digamos, es esta mujer, pero estas mujeres tienen muchos matices. Esta mujer, por ejemplo, que muere porque no salió del cabaret, bueno, tiene matices de esta mujer hogareña, de esta mujer pura, esta mujer a la mexicana, pero que una mujer que se va prostituyendo también, ¿no? Pero se prostituye producto de el engaño del hombre, de los vicios del hombre y todo eso. Y este es un cine entonces hecho para la mirada del hombre, hecho por mujeres, pero para la mirada del hombre. Lo hacen hombres y lo consumen hombres este cine, ¿sí? Entonces, de alguna manera, es un cine hecho, ¿sí?, para los hombres, aunque las protagonistas siempre son mujeres. Entonces, tiene muchos matices. Van apareciendo muchos matices. ¿En qué momento la mujer deja de ser aceptada en términos de familia, en términos de matrimonio, en términos de... cuando empieza a explotar su sensualidad, su erotismo? Entonces, todo eso produce una serie de matices en la cinematografía mexicana que es muy interesante verlo, ¿no? Porque nos habla no solo de cómo se construye la idealización de la mujer, sino cómo refleja la cultura del mexicano, ¿no? Entonces se vuelve un tema bien interesante y me parece bien actual, ¿eh? Muy, muy actual el tema, ¿no? Creo que hay un cambio en los ciclos académicos.
en los círculos más intelectuales, en los círculos, digamos, más leídos, más instruidos. Pero digamos en el nivel cotidiano de la familia, de todo esto, yo creo que no lo hay, ¿no? Digamos que se ha camuflajeado, digamos que se han como encubierto estas conductas, esta idiosincrasia de lo mexicano, se ha encubierto con nuevas formas, ¿no? Digo, uno ve las telenovelas como reflejo fiel de lo que pueden ser valores de cierta cultura de masas, y observas ahí estas formas donde se deja ver la sensualidad, pero es una sensualidad muy reprimida, muy acotada. Y entonces te das cuenta que estudiando el cine de los 40 y el cine de o las representaciones simbólicas de esta época, que simplemente han modificado las maneras de encubrir. Donde sí creo que haya cambios son los círculos académicos, pero intelectuales. Creo que hasta ni siquiera me atrevería a decir que ni siquiera en la práctica. Porque seguimos pensando muy similar y digamos que el prejuicio, el valor, son cosas que no tenemos en el intelecto, sino en el tuétano de los huesos, ¿no? Ahí viene toda la idiosincrasia y la ideología, ahí está, corre por la sangre, no corre por las células neuronales, no corre por la sangre todos estos valores, ¿no? Entonces me parece que es muy presente el tema, ¿no? Me parece que lo más importante es como primero hacer una radiografía de lo que somos como cultura, ¿no? Y el cine nos permite. O sea, digamos que si el cine no propicia que cambiemos, sí propicia que nos veamos. Y esto me parece que es un avance. Bueno, eso somos. Ahora escuchamos las canciones de Pedro Infante o de Jorge Negrete, de Javier Solís, y ya las vemos desde un sentido de género. Digamos que nos permite vernos en la música, en las canciones, aunque no nos haga cambiar, pero nos permite ya vernos como mexicanos. Y como mexicanos no estamos acostumbrados a vernos frente al espejo. Nos vemos de reojo siempre. O cuando nos vemos es para ver qué imagen nos regresa al espejo de lo que yo creo que soy. Entonces creo que este cine, las representaciones simbólicas, nos ayudan mucho, si no a cambiar, sí a comprender nuestra cultura, cómo está conformada, cuál es nuestro interior profundo como mexicanos, el imaginario colectivo del mexicano, cómo está hecho. Y me parece que este cine es maravilloso, en el sentido de maravilloso de muchas cuestiones. Las mujeres son excelentes bailarinas, actrices, cantantes, gente muy preparada, los números musicales son buenísimos, excelente y maravilloso en el sentido de que es un reflejo activo de la cultura de aquel momento, pero nos damos cuenta que tiene repercusiones en el presente todavía, ¿no? Esta cultura, ¿no? Entonces me parece que muchas aristas importantes nos hacen ver este cine, pero también nos permiten ver parte de esta resonancia del presente, ¿no? Y por eso yo en mi tesis de doctorado, bueno, la dedico a estudiar este cine, que me parece que es muy, muy presente en muchos aspectos. Por supuesto, hoy, lo que era antes la mujer de cabaret, que de alguna manera era prostituta, bueno, pues hoy sigue habiendo mujeres de cabaret, pero ahora está el narcotráfico, las teiboleras, antes era el table dance, ahora hay como la evolución del género. Todo el cine de ficheras, donde deja de ser la mujer cantante y se convierte, ¿qué? En una simplemente encueratriz, ¿no? Entonces ahí hay una reducción de la mujer a objeto visual nada más. Entonces sigue hablando también de esta cultura y el cine de ficheras pues es más reciente, los años 80, 90. ¿Sí? Entonces, bueno, este cine de alguna manera nos permite ver estos valores subterráneos, estos valores que corren como ríos subterráneos de lo que es el mexicano, ¿no? De lo que somos como cultura, ¿no? Sí, me parece que las convergencias culturales que hay ahí son muy interesantes, ¿no? Porque predomina, digamos, esta cuestión provinciana de la mujer, con esta cuestión cosmopolita de la mujer. Tenemos la influencia de Estados Unidos en los años 40, por ejemplo. Bueno, en los años 40, 45, Estados Unidos tiene que ir a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, descuida toda la industria latinoamericana y permite que florezca el cine latinoamericano. Pero, sin embargo, está presente todo el glamour norteamericano y está presente toda la danza afrocaribeña, el corte de mujer afrocaribeño de la mujer, el mambo, la rumba, la conga, todos los ritmos de la época de alguna manera se sintetizan en estas representaciones simbólicas, en lo que es la película. Y sin embargo también tenemos la mirada hacia Europa, ¿no? Todo este cine alemán, todas estas cuestiones, las búsquedas de las vanguardias también de alguna manera participan, están presentes en esas búsquedas, como la película de Santa, ¿no? Que se hace con equipo traído de Estados Unidos, sí tiene ciertas directrices con el cine europeo también, y se aclimata también con la idiosincrasia del mexicano, y empieza a haber una búsqueda de este cine más nacional. O sea, hay muchos elementos que se condensan dentro de una película. Entonces me parece que desarticularla pues nos habla de nosotros, ¿no? Finalmente el arte habla de la época y tiene un valor histórico, en el cauce histórico digamos, de un país.
el arte de alguna manera nos revela pasado, presente y futuro, ¿no? De lo que es una cultura, ¿no? Bueno, y por último, bueno, pues querríamos invitar al público a que tome este curso de cabaretistas y rumberas que se va a dar en la Sala 6 de la Cineteca Nacional del 17 de octubre al 9 de diciembre. Son 9 sesiones, ¿sí? Y bueno, ahí revisaremos, bueno, cómo se conforma este prototipo de mujer, cómo se conforma este concepto de mujer fatal, de cabaretera, de rumbera, de mujer pecado, de mujer víctima, cómo se conforman todos estos matices de la mujer en el cine mexicano, ¿sí? Y vamos a hacer un repaso, bueno, de la época, en términos de la puesta en escena de la película, en términos de concepciones sobre la mujer, estructuras dramáticas, todo cómo atraviesa el positivismo estas maneras de exponer a la mujer en el cine, ¿sí? Entonces, bueno, es un curso que lo estamos planeando con la Cineteca en 9 sesiones, y bueno, la idea es invitar al curso y que tengamos una afore y que conozcamos más del cine mexicano más a profundidad, ¿no? Es una invitación abierta para que se inscriban en el curso.